Hola querida familia, amistad cristiana Jusco, qué gusto volvernos a conectar a través de estos medios que han sido una gran bendición para todos y con el propósito de escuchar a nuestro Señor, de reunirnos, de tener este precioso tiempo de alabanza para bendecir a nuestro Dios. Gracias le damos a nuestro Dios por este tiempo. Padre, bendito seas. Recibe todo el honor, toda la gloria, Señor. Toma todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para engrandecer tu precioso nombre, Señor. Gracias, Padre, porque las distancias no limitan, Señor, el que podamos estar en un mismo sentir, en un mismo cuerpo y con un mismo propósito, porque tenemos un solo Dios y un solo Espíritu que nos convoca donde quiera que estemos como familias para honrarte y bendecirte, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como fuego ardiente, Hijo de Dios.
cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos todos, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar a veces porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, cantamos para exaltar tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Aleluya, vamos a cantarle.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero Queremos conocerte más cada día, Jesús. Sabemos que necesitamos ser limpiados, ser renovados, ser transformados. Qué mejor estar en tu presencia, habitar ahí en tu presencia para ser restaurados, para ser limpiados, purificados. Muchas gracias, Jesús, por limpiarnos. Renuévanos, renueva todo en nosotros, desde nuestro interior, Señor, nuestro corazón, Señor, que sea restaurado, Señor. Restauranos, Señor, como al principio. Lávanos más y más, Señor, en tu presencia, Jesús. Oh, Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
eres tú, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Que no podamos ver, Señor, tú estás obrando. No podemos percibir con nuestros sentidos físicos, tú estás obrando, Señor. Gracias. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo de reunirnos en nuestros hogares y a través de estos medios de comunicación para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues buenas tardes para aquellos lugares que nos escuchan fuera de la República Mexicana o que nos ven a través de este medio. Les damos también la bienvenida y muchas gracias. Pues bien, quiero comenzar con este comentario acerca de este tiempo que estamos viviendo, porque pues es lo de hoy, es lo que nos ha tenido y mantenido en comunicación, no con el propósito de pasar de una noticia a otra, sino con lo que está pasando, lo que está haciendo Dios en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares con respecto a esta pandemia. Y pues yo he visto que, por lo menos aquí en su casa, que por más de 90 días que ya han transcurrido y seguramente muchos de ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla, que seguramente pues hemos persistido en las medidas de cuidados intensivos en los hogares o en nuestras oficinas para aquellas que ya se reincorporaron a ellas, para no correr el riesgo de ser contagiados por este virus, porque sin duda alguna esto lo ha puesto de cabeza al mundo. Y pues había estado leyendo acerca de nombres que se les han dado a diferentes grupos que pertenecemos o pertenecen a determinada época de acuerdo a las fechas en que nacimos o que nacieron, y que nos hacen llamar de alguna manera, y entiendo que no es por ofendernos ni mucho menos, sino que es con el propósito de que ellos puedan indagar o preguntarnos acerca de lo que hemos estado viviendo o vivimos en la época en que nacimos. Y bueno, pues a lo mejor sonaría así como que ya han transcurrido muchos años y que venimos así como de la época de las cavernas, ¿no? Sino que es para eso, porque en las generaciones actuales representa para ellos una duda de cómo se vivió alguna pandemia, alguna situación, que cómo se haya enfrentado una situación como la que estamos viviendo actualmente, cómo es que Dios nos preparó, cómo fuimos nosotros preparándonos para ella. Entonces, pues estas características o estos nombres que nos han dado, pues es con el propósito de tenernos ordenaditos y decirnos, bueno, pues de tal generación a tal generación
son llamados de tal o cual manera, pero sin ofendernos, sin clasificar a esas personas o a ese grupo de personas, sino es con el propósito, yo lo entiendo así, para que podamos comunicarnos y saber qué es lo que ha pasado a través de toda la historia de la humanidad a partir de que cada uno de nosotros nacimos, ¿no? Entonces, pues algunos de los que ahora formamos parte de una generación de veteranos, por así decirlo, con mucho respeto, que somos de la generación que nacimos entre 1946 y hasta 1964, y yo lo veo y lo siento, ¿no? Porque esa es mi inquietud de poder, de sentirme comprometida para ocuparnos y querer dejar huella para las generaciones que nos siguen, ya que por las características generalizadas los valores van cambiando de generación en generación, mientras que para unos los valores serán esenciales, para otras generaciones o características de las generaciones actuales, estos valores solamente los toleran. Lo cierto es que tanto para unos como para otros que hemos enfrentado esta pandemia ha sido una situación que nos tomó por sorpresa a todos. Aún y con los esfuerzos de educación con los que se haya preparado cada generación o de una generación a otra, para todos nos resulta todavía un gran reto pues respetar o seguir con los lineamientos mundiales para poder preservar la salud y por consiguiente la vida. Pues ahora, antes de estos 90 días ya transcurridos, se habló acerca hablo específicamente de la población de México, claro, que muchos decíamos pues que no estábamos preparados o listos para enfrentar una pandemia, y es verdad, así lo dijimos y así lo manifestábamos cada vez que nos preguntaban y a través de los medios de comunicación decíamos pues que no estábamos listos por lo que se veía en otros países, y bueno, pues ahora llegaba a la Ciudad de México. Entonces efectivamente nadie esperábamos, y sobre todo pues que fuera tan devastador como lo que hemos estado viendo a través de todos estos tiempos que nos han informado a través de las redes de comunicación. Ahora también se trata con mucha cautela la posibilidad de ya en breve volvernos a integrar a nuestras actividades cotidianas. Antes se hablaba antes de estos 90 días se hablaba de estar preparados o no. Ahora, después de estos 90 días, más de 90 días, estaremos ya listos o preparados para regresar a esta nueva normalidad o de vuelta a una nueva modalidad. Pues de verdad vuelve a surgir en gran parte de la humanidad. Quizá para algunos países no, porque ya lo han hecho y bueno, han experimentado bienestar. Para otros a lo mejor en otros países ha habido algún repunte de estos contagios, pero en nosotros en general o en lo particular en casa pensamos, estaremos listos ya para entrar de vuelta a esta normalidad. No lo sé, a lo mejor pues nos vuelve a tomar por sorpresa, que las cosas que antes hacíamos pues ya no serán lo mismo, y es por obvias razones, y así que tendremos que implementar algo rápido para seguir adelante, como lo hicimos cuando pensamos que cómo entonces seguiríamos alimentándonos de la palabra de Dios, cómo lo haríamos si ya no podríamos congregarnos. Bueno, pues este es un testimonio, y la verdad es que se sigue transmitiendo la palabra de Dios a través de estos medios y estas redes de comunicación que Dios ha permitido.
pues bueno, yo les quiero invitar a que oremos. Como dice en la escritura en Mateo 24:34, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que bueno, Señor Dios y Padre nuestro, tú eres soberano, tú sabes cuándo pasará esta pandemia y cuánto tiempo todavía estaremos con estas disposiciones de salud que algunos nos pueden incomodar todavía, pero solo esperamos en ti y en lo que tú dispongas para nuestra salud. Se habla tanto del tiempo y el origen de esta pandemia, pero solo tú sabes cuándo comenzó y cuándo terminará. Tú sabes, Señor, solo tú eres el que ha completado en nosotros este tiempo, Señor, y que se ha mantenido en completo control de nuestras vidas, Señor, porque estamos en el hueco de tus manos, Señor. Y hoy queremos disponer nuestro corazón para que tu palabra sea expuesta y sea de gran bendición a todos los que la escuchen y mucho más. Yo, Señor, que sea tu palabra en mí para gloria y honra de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Pues como les mencionaba en la introducción, que muchos de nosotros como padres y abuelos, los que ya somos, deberíamos o estamos muy interesados, preocupados y ocupados en poder trascender a nuestras generaciones los principios eternos, y que para ello es importante tomar acciones, que actuemos y que no nos quedemos estáticos para recordarles o para hablarles acerca de todo lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios, acerca de quién es Dios, que es un Dios todopoderoso, el que nos ha mantenido con vida, el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos y lo que nos ha fortalecido durante todo este tiempo y en tiempos anteriores, porque si Dios no nos hubiese fortalecido, quizá estos tiempos no los hubiésemos pasado ni estuviéramos testificando del poderío de Dios. Así que usted quizá esté inquieto por saber qué nos espera en un futuro muy cercano. Por lo menos, pues yo sí he estado un poco inquieta, no por lo que me pueda pasar, no por lo que pueda estar fuera de mi control, porque para Dios está todo en control, sino para lo que nos espera con respecto a la salud, a que cómo se están llevando las cosas fuera de mi casa, si la gente está respetando todas estas normas de salud, y que cuando yo salga, bueno, pues esté yo con esas medidas precautorias que el gobierno ha dicho. Entonces, pues no sé, pero después de este tiempo que hemos pasado en confinamiento, el habituarme a una nueva forma de compartir la palabra, al principio pues me resultaba difícil. No digo que ya soy una experta, pero ahora es un poco más sencillo, porque Dios nos da la palabra, no somos nosotros los que hablamos, sino que es Dios a través de nosotros los que podemos expresar y hablar con gran denuencia la palabra de Dios. Así es de que, pues para todos aquellos que venimos de tiempos anteriores a esta nueva generación, pensamos que podríamos volver, y cuando se hablaba de volver nuevamente a esta nueva normalidad, que podríamos reunirnos como antes con la familia. Ya nada más estamos esperando el momento o el banderazo, ¿no?, de decir, bueno, pues ya adelante, pero no es lo mismo, no va a ser lo mismo todavía durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, solamente está en manos de Dios. Así es que la realidad es que pues esta nueva modalidad la estamos ejercitando para gloria y honra de Dios, y pues vamos a seguir así durante el tiempo que sea necesario. Así es que pues yo les invito a que ahora vayamos a la Escritura, y vamos a leer una parte en el Nuevo Testamento también que está
en una segunda carta que dirigió Pablo a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Y para esto pues es en segunda de Timoteo 1, y vamos a leerla a partir del versículo 1 y hasta el 18. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pues en verdad estamos viviendo un tiempo difícil, pero hay una mayor dificultad que en Cristo no la podamos hacer. Pablo escribió en esta segunda carta a Timoteo, una carta final para quien no le quedaba mucho tiempo de vida, y por eso esta carta se vuelve una carta de despedida del apóstol Pablo hacia su hijo amado en la fe, Timoteo, para darle a conocer su testamento sin tener que esperar a que se lea cuando él ya no esté, sino que en pleno conocimiento de que sus últimas palabras surtan efecto de inmediato. Y así es, ¿no? Cuando alguna persona está en esas condiciones, pues quiere animar y quiere dar a conocer sus últimas palabras. Pero aquí Pablo lo está haciendo con el propósito de que sean leídas inmediatamente por Timoteo. Y aun y cuando algunos sigamos en confinamiento o en cuarentena, que ya se volvió noventena o más de esta noventena, pues es importante continuar dando testimonio de lo que es Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios no está en confinamiento, déjenme decirles, no está encerrada, como dice Pablo cuando estaba preso y encadenado por el Evangelio que predicaba, y como lo dice en 2 de Timoteo 2:9, mas la palabra
de Dios no está presa. Y pensaba al estar preparando este mensaje que muchas personas de las que desafortunadamente han muerto por causa de esta pandemia, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares y mucho menos de dar a conocer su testamento, sus últimos deseos, como lo está haciendo aquí Pablo en esta carta. Y cuando hablamos de testamento no es en el aspecto de propiedades, sino en los últimos deseos y anhelos del corazón de esa persona hacia los seres amados. Y Pablo estaba anticipando su muerte, como dice en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pero en él habla una gran necesidad, una necesidad inminente de decirle cosas a Timoteo que tenía todavía que aprender y que nunca las olvidara aún después de que él partiera, de que él muriera, Pablo, ¿verdad? Y así es, Pablo escribió esta carta muy personal a Timoteo, donde le mencionaba cosas que tenía que ver con su vida pasada, la vida pasada de Timoteo, para que las tuviera presentes. Y en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo la memoria, o sea, recuerda Timoteo, traigo a la memoria, a tu memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que Timoteo, dice Pablo, con esa inminente dedicación que le dedicaba a Timoteo, no te voy a hablar de cosas que desconoces, sino de cosas que tú ya sabes, las cuales fueron enseñadas por tus generaciones antes de ti. Por eso les comentaba en la introducción acerca de nosotros como ya abuelos o padres mayores, nos interesa o estamos inquietos por dejar huella, y no la huella de nosotros mismos, sino de los principios y valores por los cuales hemos sido enseñados y que queremos que trasciendan a nuestras generaciones. Y esto se vuelve interesante porque Timoteo, como todo joven, seguramente estaba ansioso por saber cosas, ¿no? Y más aún cuando una carta o una segunda carta le era dirigida a él personalmente, pues qué era lo que más seguía, ¿no? ¿Qué continuaba acerca de esta carta y de estas primeras palabras que Pablo estaba dirigiéndole a él? Efectivamente, eso es lo que pasaba. Pablo trataba de animar a través de estas palabras a Timoteo para lo que seguía prestara atención. Y entonces Timoteo pues quería llegar a ese punto medular de la carta, y Pablo estaba deseoso de que esa carta final, que sus últimas palabras tomaran un sentido de responsabilidad en este hijo amado, y seguramente así lo es por la inquietud de este joven Timoteo. Así que Pablo quería que como a Pablo le fue revelado el Evangelio de la gloria de Dios, asimismo Timoteo la percibiera. Y esa misma gloria que resplandece en el rostro de nuestro Señor Jesucristo es la misma que Dios anhela que tengamos nosotros, sin esperar una carta de un Pablo, sin esperar una carta de nadie más de nuestros antepasados, sino es de viva voz del anhelo del corazón de Dios, que nosotros podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, esa revelación del Evangelio de Dios. A Pablo le fue revelado, si no más hemos olvidado, que le fue revelado el Evangelio de una manera tan particular, a tal magnitud que Pablo dice mi Evangelio. Y Pablo estaba dejando mi Evangelio, ese mi tesoro, en manos
de su muy querido hijo amado en la fe, joven Timoteo. Y en 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, conforme a lo que yo te he enseñado, conforme a lo que Dios me habló a mí directamente en ese trayecto a Damasco, ¿no? Algunos de nosotros posiblemente hayamos usado la esencia de un perfume. A mí me gustan los perfumes, no sé a ti. A los caballeros también, porque hay esencias para caballeros. Y cuando vamos y nos probamos, algunos decimos, no, pero este no se impregna como el que yo uso habitualmente. Y así es, y dicen que es por el propio pH que tiene cada persona, pero pues por el simple hecho de que no nos agrada o que no persiste el aroma en nosotros, decimos que no nos gusta, pero el que sí nos gusta, ese lo compramos y cuando se nos termina, pues lo volvemos a comprar, es el mismo aroma. ¿Por qué? Porque es mío, porque es de mi preferencia, porque es mi aroma, porque eso es lo que yo quiero, porque yo también te lo recomiendo, porque es mío. Entonces así Pablo era tan incisivo, tan insistente en la palabra para transmitir a Timoteo. Dice, yo quiero que sepas y que este testamento que yo te estoy dejando es de mi evangelio, de lo que yo recibí y del cual yo quiero que se impregne también en tu vida y en tu corazón. Y así es con este mensaje que le estaba dando Pablo a Timoteo, es mi tesoro, te lo entrego ahora a ti, tómalo como yo lo recibí de manos de quien me habló en ese tiempo, del propio Señor Jesucristo. Y continúa diciéndole Pablo a Timoteo, acuérdate, por favor Timoteo, entiende la responsabilidad. No puedes predicar el Evangelio con un fuego que se está apagando. Te aconsejo que avives el fuego, como dice en 2 Timoteo 1:6. Es verdad que estoy en prisión, pero mira, dice en 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, no te avergüences de dónde procede esta carta. Viene de mí, que estoy preso, pero no por eso la palabra está confinada o está presa, sino que yo te la doy, te la entrego a ti. Entonces, ahora, ¿estamos listos para dejar este lugar de confinamiento? Aun cuando no hay persecución por causa del Evangelio, ahora que volvamos a la normalidad, es cuando más debemos de hablar de nuestra fe en Jesucristo. Sin el temor, óiganlo bien, sin necesidad de que tengamos temor de sufrir por esa causa del Evangelio, porque vivimos, de verdad, hemos sido un país privilegiado, hemos estado viviendo en una época privilegiada donde no hemos sido perseguidos, por lo menos aquí en México, por causa del Evangelio. Así es de que no tengamos temor por esa persecución, porque el Espíritu Santo se nos ha dado y Él es el que nos anima y nos dice adelante, sigue adelante, no te desanimes, porque el Evangelio es el Evangelio de Cristo es el del cual tú vas a hablar. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no lo podríamos hacer. Es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros el que nos da esa fortaleza para salir a esa nueva normalidad, para seguir compartiendo del Evangelio. La nueva normalidad es una nueva forma de vivir allá afuera, pero aquí adentro, en nuestro corazón, no hay nueva normalidad. Es lo que hemos conocido todo el tiempo desde que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y que habita en el trono de nuestro corazón. En 2 Timoteo 1:12 continúa diciendo,
por lo cual asimismo padezco esto, le dice Pablo a Timoteo. El Evangelio está padeciendo, o sea, está teniendo esas cadenas y ese encarcelamiento por causa del Evangelio. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y bueno, pues al estar preparando esta conferencia me vino a la mente el sistema bancario de nuestro país. No sé mucho de ello, pero por lo que he oído, algunos bancos te ofrecen ciertas formas de guardar y hacer producir tu dinero con cierto rendimiento. Unos te garantizan por X porcentaje de incremento en tu cuenta y que a determinado tiempo tú puedes recibir un poco más de lo que depositaste. Y así estaba Pablo refiriéndose a esta parte del Evangelio. En ti ha sido depositada esta palabra. Ahora yo te la estoy entregando porque he encontrado en ti el mejor banco, el banco de mi preferencia. Y Pablo no estaba haciendo un depósito de dinero, sino algo mucho más valioso, el Evangelio de Jesucristo. Él estaba completamente seguro en quién y en lo que ha creído, dice Pablo. Luego entonces, Pablo expresa en una forma de ruego, te suplico, pero también en una forma de orden, te ordeno lo siguiente. En 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has tratado de pedirle a un niño que está comiendo su paleta y de decirle, ¿me convidas? ¿Me das? ¿Cómo es tan sorprendente de verdad que la forma en que su manita retiene ese palito de la paleta que no la suelta? ¿Por qué? Porque pues es suya. Y nosotros como hijos, pues ha sido guardada en nosotros ese gran tesoro y la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, le está diciendo, retén, guarda, sosténla en tu mano, porque es tuya. Y así como ese niño que sostiene el palito de su paleta en la mano, así le estaba haciendo hincapié Pablo a Timoteo que retuviera. Pablo para entonces pues ya era avanzado de edad, consciente de los peligros que corren los hijos cuando son jóvenes. Aun y cuando Timoteo haya recibido la educación que le había sido dada de su abuela y de su madre, podría correr el riesgo que, como ahora muchos jóvenes que pertenecen a cierta clasificación por la fecha en que nacieron, que si les encargan algo por estar en el chat, se les pasa y se olvidan de alguna instrucción que se les ha dado. Es por eso que Pablo insiste a Timoteo de que retenga ese tesoro que le estaba siendo encomendado. Timoteo había sido formado con principios de obediencia, con una fe bien fundamentada. Timoteo había sido el brillante ayudante de Pablo, pero ahora se le estaba dando una encomienda, una responsabilidad muy importante con estas cosas que Pablo le estaba encargando. Pero sabes, Timoteo, le decía Pablo, no estás desamparado. Tú conoces los recursos necesarios en el Señor Jesús para enfrentar el futuro. No te desanimes, yo te animo, le decía Pablo a Timoteo. Así que, ¿cuál es tu recurso? El Señor Jesús sigue siendo tu fortaleza a pesar de este tiempo de confinamiento, a pesar de todas las circunstancias por las que hemos pasado, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todo lo que hemos oído. Dios, el Señor Jesús, sigue siendo esa fortaleza para salir a esta nueva normalidad.
Sabes, muchas personas que conocemos posiblemente no tengan esa relación personal con Cristo como la que tenemos tú y yo, que los lleve a conocer la gloria de Dios y que Dios ha provisto esta pausa, por lo menos yo así lo siento, una pausa por muy pequeña o grande para ayudarles a reflexionar en que esta vida no es lo único que hay, sino hay una vida en Cristo Jesús, una vida nueva que Dios nos ofrece cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y que a través de creer en Él, de quién es Él y qué hizo por nosotros al morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, puede salir de esa persona, de su interior, esa luz maravillosa que Dios ha puesto en sus corazones, esa luz de Cristo que brilla en cada momento que testificamos del Evangelio de Dios, puesto y sellado en nuestros corazones. Así que retén tu joven, retén tu adulto mayor, esas sanas palabras que Dios nos da continuamente al estar leyendo su palabra, porque son vida, porque limpian nuestras mentes y nos ayudan a combatir aquellos dardos del enemigo que tratan de desviar con mentiras la verdad de Jesucristo y su palabra que ha sido revelada a nuestros corazones. De regreso a la normalidad es una forma de orden que necesita de un cambio, pero no un cambio que nos van a dar, sino un cambio de aquí, de nuestro interior, de una higiene personal en nuestra mente y que requiere de cuidados constantes que antes no teníamos para no ser contaminados o contagiados por la falta de por la falta de higiene, y que ahora representa para nosotros todavía una agresión para nuestra salud. Así que de regreso a esta normalidad quiere decir que nosotros vamos a seguir teniendo todavía esa sana distancia, pero la sana distancia no representa para nosotros el que la palabra se mantenga a gran distancia en nosotros, sino esa distancia debe de ser aquí en nuestro corazón, debe de representar en nosotros la bondad de Dios cerca de nosotros, porque esa no causa ninguna contaminación ni requiere de un confinamiento, sino la nueva normalidad, y de regreso a la normalidad es que salga de nosotros todo aquello que ha sido puesto en nuestros corazones. Y bueno, hay tanta información acerca de esa nueva normalidad para podernos integrar a esa nueva normalidad, por repetirlo, perdón, después de este confinamiento, que pues hasta toda esa información hasta nos puede marear. Son muchos criterios que participan para tal evento y puede volver a causar en nosotros, como al principio, el temor. ¿Y si soy contagiado? ¿Y si lo otro? ¿No? Entonces causa en nosotros un temor y esa duda, ¿no? ¿Estaré listo o no estaré listo? Así que tendremos que seguir respetando estas normas de sanidad que nos van a proporcionar fuera de nuestros hogares y que nos han estado dando, pero en nuestros hogares, en nuestro corazón, sigue siendo la palabra viva y eficaz. Y bueno, continuando con esta parte de la palabra de Dios, después Pablo le dice a Timoteo, guarda, como dice en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta parte de la palabra, pues se sensibilizó tanto mi corazón, porque es de una persona que ya estaba en sus últimos tiempos,
y que Pablo estaba escribiendo esta parte de la cita, no saben cuánta sensibilidad hay, y para aquellas personas que lo vuelvan a leer, se las recomiendo porque hay una situación en donde una persona quiere que la otra persona sienta lo que él está sintiendo cuando ya se está yendo, y que quiere transmitir ese último deseo, ese último anhelo al corazón de otra persona. Así que dice, guarda en tu corazón todo lo que Dios ha depositado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos seres humanos, sí, con una diversidad de pensamientos, y en ocasiones corremos el riesgo de olvidarnos de hacer lo recto y hacemos lo que en nuestra carne disfrutamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda, pero no lo hagas en tus fuerzas, porque no vas a poder. Vendrá el engañador y tratará de quitar esa semilla que ha sido sembrada en ti. Así es de que toma el mejor recurso que se nos ha sido dado, la sana doctrina, la sana palabra, que es poderosa. La palabra de Dios es así de fuerte, de poderosa, cuando el Espíritu Santo la toma y la deposita en nuestra mente y en nuestro corazón, para derribar cualquier argumento que se levante en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Así que a Timoteo, guarda. Así que cuando regresemos a la nueva normalidad, tengamos la seguridad de que contamos con la gracia de Dios, y que por medio del Espíritu Santo, que nos da el discernimiento para guardar la sana palabra, seremos esas personas fortalecidas para seguir adelante y dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a todas aquellas personas que no tomaron esta pequeña pausa y que Dios nos da para aceptarlo a Él como nuestro Señor y único Salvador. Tú eres ese mejor banquero. En ti hay verdadera credibilidad para lo que se te está encomendando, el Evangelio y la verdad de Dios. Por eso nosotros como creyentes no debemos dudar que Dios nos ha dado su palabra para que en nuestra mente y en nuestro corazón estén depositadas las sanas palabras que Dios nos ha dado. Escuchaba decir acerca de un recordatorio que cuando tengamos que volver a esa normalidad debemos seguir usando los accesorios adecuados para evitar contagios con lo que pasa en esta pandemia. Nuestro instrumental no es ese que se usa y se desecha como los cubrebocas, ¿verdad? Nuestro instrumental es el recurso indispensable que debe usarse todo el tiempo y que no es desechable. Ese instrumental es el mejor depósito, la palabra de Dios que nos ha sido entregada para que la usemos todo el tiempo para no correr más riesgos de vernos infectados, porque vendrá el engañador y será quitada esa palabra. Así que usar todos esos aditamentos que Dios nos ha dado para poder resistir y poder seguir adelante. Debemos guardar el Evangelio y vivir el Evangelio, y así modelar esa verdad con la que creímos desde el día en que conocimos y confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Guárdala, reténla en tu corazón para que cuando vuelvas a esa nueva normalidad retengas y saques de lo que ha sido depositado en ti y en cada uno de nosotros. Timoteo, le decía Pablo, yo sé que esto no es sencillo, no es fácil, pero tenemos la gran responsabilidad de terminar bien viviendo la sana doctrina. Tú y yo, que estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos esa gran responsabilidad. No es sencillo, pero seguiremos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, llegaremos todavía mucho más adelante. En 2 de Timoteo 2, del 8 al 13, recuerden que ya lo leímos,
Bueno, vamos a sintetizar un poco y nada más vamos a leer el 13, donde dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén y guarda. Acuérdate, es una razón suficiente para ser valiente, para enfrentar todas las cosas que pudieran estar acechando en contra de nosotros y en contra de lo que ha sido depositado en ti y en mí. Y muchas de las modalidades actuales que se han estado implementando en ausencia de no poder estar comunicados como teníamos por costumbre, físicamente, frente a frente, pues han sido estos medios electrónicos de comunicación que han sido una gran bendición, tanto para generaciones X, Y o Z. Así que esta crisis no debe ser algo para seguirnos alarmando para cuando tengamos que volver a la nueva normalidad. Pablo, aún y con esa limitación al estar preso o encarcelado, tuvo a bien asegurarse de escribir su última carta a su hijo amado en la fe, Timoteo, para animarlo y no desmayar y seguir ejercitándose en la palabra de Dios que había sido dada a través de él y que asimismo Pablo la recibió de parte de Dios. Así que para concluir, con mucho respeto, yo quiero decirles que para nosotros no va a haber esa nueva normalidad de la que se está hablando. La nueva normalidad que tenemos es en Cristo y esa ya la conocemos. Y no es vieja, es nueva, porque se renueva la palabra día con día, porque dice su palabra que las mañanas son nuevas cada día, y la palabra de Dios trae un nuevo aroma, una nueva frescura para nosotros, pero el Evangelio es nuevo para aquellas personas que no lo conocen, que no conocen de Dios, y el cual podemos hablarles a esas personas cuando podamos testificar a través de estos medios de comunicación, a través de esa nueva normalidad, cuando salgamos, testificar de la palabra de Dios que mora en nosotros y que ha sido depositada, bueno, primeramente ha sido guardada, ha sido depositada en nosotros para poderla hablar a las demás personas. Así es de que para todas las edades que tengamos esta nueva palabra o esta nueva modalidad o normalidad, no es nueva, es buena y agradable y es perfecta. Así que vamos a leer una parte en donde nos da o nos recuerda esta cita en Colosenses 3:18, y nos habla en una forma general a todos. No es nada más para aquel joven Timoteo, no es nada más para ti que escuchaste la palabra de Dios, si eres joven, si eres adulto, si eres mayor, si eres de los tiempos de 1946 en adelante, o de esta nueva generación que por sus características las denominan de tal o cual forma, pero para todas las edades es esto, ¿sí? Entonces, en Colosenses 3:18 dice así: Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esto no es nuevo. En el versículo 19, en la misma escritura de Colosenses 3:19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos en ellos. Versículo 20: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Versículo 22: siervos,
obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Y para terminar, versículo 25b dice, amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. ¿Para quién es esta palabra? Para ti y para mí. No es nueva, no es una nueva modalidad, es que Dios nos está recordando para cuando salgamos a esa nueva normalidad que está fuera de nuestros hogares. Así que si tú has escuchado por primera vez que pronto estaremos en una nueva normalidad después de esta pandemia y que las cosas han cambiado o que cambiaron, hay una mejor noticia. Dios nos ha cambiado. Dios puede cambiar tu vida. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Jesucristo es el que produce los buenos cambios en cada uno de nosotros, leyendo su palabra, reteniendo, guardando la sana doctrina y ponerla por obra en mí, en mi familia, para que cuando pueda salir haya una nueva normalidad, no allá afuera, sino en mi persona. Así que ¿estaremos preparados para enfrentar esta nueva normalidad? Claro que sí. Cristo es nuestra fortaleza y Él nos adiestra para la batalla. ¿Cómo? Con la sana palabra que Cristo entregó su vida en rescate de nuestra vida para perdón de nuestros pecados y que ahora somos salvos a través de su sacrificio y que nos da una nueva vida en Él. Así que hoy doy gracias a Dios por este tiempo, por este mensaje, por tu vida, por lo que vas a dar a conocer, por lo que ha sido guardada en ti, la palabra de Dios, la bendición de parte de Dios. Así que, pues muchas gracias y gracias te doy, Señor, por este mensaje. Te ruego que avives nuestros corazones y que tu santo nombre sea dado a toda la humanidad para hablar del Evangelio, las nuevas noticias de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros y en todas aquellas personas que te conocerán y que oirán hablar de ti, de tu sacrificio y de la nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pues buenas tardes, buen provecho y gracias.